Muchas de las intervenciones realizadas por el galeno fueron las primeras en su tipo en el país. Su escenario principal fue el Hospital Vargas de Caracas, donde también se desempeñó como profesor jefe de la Cátedra Clínica Quirúrgica. Los adelantos que Rasetti hizo en obstetricia fueron brillantes. Él fue uno de los primeros que combatió todas las infecciones puerperales. Él fue el primero que combatió una serie de métodos antiguos que, claro, él los aprendió en Francia y los trajo. Fue discípulo de Pinar y una cantidad de gente famosa de Francia. Trajo eso a Venezuela, lo enseñaba en la universidad, lo aplicaba en sus pacientes y además presentaba sus ponencias dentro de la academia. Sin lugar a dudas, Luis Rasetti es el padre de la medicina moderna, concatenado con grandes líderes de la medicina e íconos, como el doctor José Gregorio Hernández para la época, que formaron un equipo en la estructuración de programas donde incluían elementos como el laboratorio, los rayos X que estaban iniciándose en los periodos sucesivos en los cuales le tocó el ejercicio médico. Podemos decir que el doctor Luis Rasetti es el pionero más importante en la lucha contra el cáncer en Venezuela. El doctor Luis Rasetti, entre sus aspectos positivos, fue el primero que realizó en Venezuela la operación de Halsted para el cáncer de la mama y reportó sus experiencias en el año de 1913, que comenzó a hacer la operación, y un extenso trabajo a la academia en el año de 1923, presentando 17 casos que habían tenido un gran éxito. Pero una de las áreas de las cuales generalmente pues quizás no se hable mucho es lo que yo considero como el pionero del periodismo biocientífico, como hoy en día se le llama. Realmente es impresionante colocarse en la situación del país en ese entonces y ver toda la cantidad de actividades que él tenía que realizar durante cada día, ¿no? De ellos se derivaron aproximadamente 8 libros, 26 folletos y más de 200 trabajos científicos que fueron publicados, muchos de ellos en el órgano divulgativo de la Academia Nacional de Medicina, que se llama la Gaceta Médica de Caracas. Él escribe en el año 18, 1918, su libro Código de Moral Médica, Código de Deontología para los médicos en el país, pero no pudo ser puesto en vigencia en Venezuela. Y no pudo ser puesto en vigencia porque se suponía entonces que todo lo que era reglamentaciones y leyes le correspondía al Congreso Nacional. Y ese fue el fallo del Tribunal Supremo en ese momento. Venezuela no pudo ser pionera en Latinoamérica de ese código y de la aplicación de ese código de ética en el país. Ese fue inmediatamente tomado por otros países latinoamericanos, entre ellos Colombia y Perú, cuyo código entonces contiene una serie de artículos copiados literalmente del que había sido producido por Rasetti. A él le tocó trabajar siempre bajo dictaduras militares. Toda su vida médica transcurrió entre el gobierno del general Cipriano Castro y la de Juan Vicente Gómez, que duró hasta más allá de su muerte, o un año antes de su muerte. De tal manera pues que también recibió las consecuencias de destacarse. Luis Rasetti fue un luchador social neto. Él tenía la capacidad de otear lo que estaba pasando en las comunidades, luchó por el restablecimiento de la salud en todas las pestes que azotaron al país a principios del siglo XX. Y estuvo tan pendiente de ello que un comentario de él en el seno de la Academia Nacional de Medicina, asociado a la mortalidad infantil muy importante que ocurría en la ciudad de Caracas, le llevó a enemistarse con el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez y tuvo que salir del país. Por cierto que ese año que pasó el Curazao fue un año muy triste para él, porque se sintió muy separado de sus discípulos, de sus pacientes,
de su academia, de todas estas cosas que eran su vida. Y pasó un año así. Entonces después Gómez dio una amnistía a todos los, vamos a decir, los políticos, y regresó al país junto con muchos otros. Publicó varios trabajos sobre perforaciones intestinales típicas, apendicitis, eclampsia puerperal y la operación cesárea. Y un libro llamado Lecciones y Notas de Cirugía Clínica, dos de sus mejores libros titulados La doctrina de la descendencia y ¿Qué es la vida?, surgieron de una polémica sobre el origen del hombre sostenida por él en 1904. Él era un agnóstico, no creía en Dios ni en nada. Y es una cosa curiosa, un hombre tan bondadoso, tan fuerte, con tanta actitud y con tanta labor social positiva, no creía en Dios, pero él respetaba a los demás que no estaban de acuerdo con él. Y eso era una de las grandes virtudes de Rossetti. Era un hombre contestatario, un hombre que tenía una posibilidad de discutir sobre bases ciertas. De hecho, era uno de los pocos que preconizaba la teoría de la evolución en una Venezuela que era absolutamente rural y que estaba pegada a elementos de mayor convicción religiosa. Y habían las anécdotas en las cuales no discutía porque se respetaban mutuamente con el doctor José Gregorio Hernández una teoría religiosa. Y él llevaba la teoría evolutiva y pasaba a José Gregorio Hernández, le tocaba el hombro y le colocaba una estampita de la Virgen o de Jesucristo en el bolsillo de su paltó. En una época en la cual no existía el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, realizó campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas, el cáncer y la mortalidad infantil.